Explicación, palabras magistrales del Éxodo número 10. Palabras magistrales del Éxodo. El profundo respeto a la vida humana. Éxodo 20, verso 13. Es uno de los versículos más cortos que tiene la Biblia, pero es uno de los más grandes alcances. Son 2 palabras y apenas 9 letras, pero cuántas implicaciones, cuántas connotaciones, cuántas relaciones con la problemática y compleja vida de los seres humanos. Es un versículo magistral y un mandamiento magistral de la palabra de Dios. Éxodo 20:13, que dice así: no matarás. Breve y sonoro como latigazo en el rostro, y como latigazo deja estigmas y marcas en la conciencia. Dios puso este mandamiento en su ley para proteger y dignificar la existencia individual. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, y por llevar impresa la imagen de Dios, su vida es preciosa. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie, porque cada ser humano es imagen viviente y andante de Dios. Sin embargo, este es uno de los mandamientos más violados. Desde los días de Caín, que mató a su hermano, hasta el día de hoy, en que término medio se han cometido 1000 asesinatos, los hombres siguen pisoteando este mandamiento divino. El único que tiene derecho a quitar la vida humana, la vida de un individuo, es Dios. Ya lo dijo Jesús cuando dijo: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, teman más bien a aquel que tiene poder para echar el alma y el cuerpo al fuego eterno. A la luz de la enseñanza cristiana, ningún asesinato está justificado, mucho menos cuando este asesinato es realizado por bajos motivos egoístas. Cuando es caso de defensa propia, cuando es necesario matar para no ser matado, y esto en circunstancias especialísimas, podría estar justificado el matar a otra persona, pero fuera de estos casos ultra especiales, no hay justificación ninguna. Claro está que Dios estableció la pena de muerte para el asesino. Después del diluvio, cuando Noé salió del arca y Dios hizo un pacto con él, Dios dijo que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su propia sangre debiera ser derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios protege así, y así realza el valor de la persona humana. El Señor Jesucristo va más allá del simple mandamiento no matarás, y dice que cualquiera que se enojare locamente con su hermano ya es culpable del castigo eterno. La furia homicida del corazón, aunque no llega a concretarse en hechos, ya es punible, porque al fin de cuentas cada uno es como es en su corazón. El apóstol Juan, tocando también la misma cuerda del asesinato, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esa lista verdaderamente negra que se da en el Apocalipsis con respecto a los que nunca entrarán al reino de Dios, figuran los homicidas, junto a los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Este texto está en Apocalipsis, capítulo 22, verso 15, si lo desean leer. Pero entonces, ¿qué hacer cuando uno ha matado a otro? ¿No hay ninguna esperanza de salvación? Sí, Señor, la hay. Hay esperanza de salvación para todos los pecadores que han violado cualquiera de los 10 mandamientos. Cuando una persona reconoce leal y sinceramente que ha pecado contra Dios y se arrepiente profundamente de su hecho y luego pide en fe perdón a Dios en el nombre de Cristo, entonces esa persona encontrará la salvación, porque por todos los pecadores murió el Señor. No es el pecado cometido el que nos echa a la condenación eterna, es la falta de arrepentimiento o el corazón duro que no quiere doblegarse. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por todos los asesinos de este mundo. Si cada uno se arrepiente de su crimen y abandona por completo el pecado, hallará la salvación. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales del Éxodo número 11. Palabras magistrales del Éxodo. No cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. Lo llaman el pecado escarlata. Lo mismo podrían llamarle el pecado rosado, o dorado, o verdenilo, o violeta o anaranjado. El color importa poco, porque lo que vale es la esencia. Podemos llamarle también el pecado rubio, o el pecado pelirrojo, o el pecado castaño, o el pecado renegrido.
el color no importa, porque lo que vale es el contenido, la esencia, el carácter interno. Como en todas las cosas, mis amigos, que tienen un aspecto exterior y otro interior, y el interior es el que vale. Me estoy refiriendo a ese mandamiento magistral, esa palabra magistral escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra, y que se lee en Éxodo, capítulo 20, verso 14, y consta de 3 palabras, palabras sonoras, llamativas, humillantes como una cachetada. Leemos Éxodo 20, 14, dice así: no cometerás adulterio. Nada más y nada menos. No cometerás adulterio. Mandamiento de Dios, palabra de Dios, sentencia de Dios, voluntad de Dios, pecado y problema del hombre y de la mujer, por supuesto, porque el adulterio casi siempre se comete entre 2. ¿Qué es adulterio? Es la relación sexual entre 2 personas casadas que no están casadas entre sí, o el pecado entre una persona casada y otra soltera. El adulterio tiene muchos matices y muchas connotaciones. No todo lo que parece adulterio es adulterio. Para los judíos, que fueron los primeros receptores de la ley, el adulterio era el pecado que cometía la mujer contra su marido. El mayor peso de la culpa recaía sobre la mujer, que era infiel a su marido. Poco o nada se dice del adulterio cometido por el hombre. Parece ser que en aquellos lejanos tiempos de absoluto machismo, el hombre gozaba de cierta libertad para tener relaciones sexuales con cualquier mujer, pero su mujer no tenía para tenerlas con cualquier hombre. Le estaba absolutamente prohibido. Pero Moisés, en el libro del Levítico, que es el libro de las leyes higiénicas y morales, acentúa el carácter del adulterio y escribe lo que sigue. Ahora leo en el libro del Levítico, capítulo 20 también, verso 10, que dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta severa ley fue dada para hacer de Israel un pueblo santo. Si ustedes leen atentamente el capítulo 20 del libro del Levítico, van a ver al final que Dios da esta ley contra el adulterio porque quería tener un pueblo propio, un pueblo sano y limpio, que construyese familias también sanas, estables, limpias y honestas, las que a su vez construirían una sociedad perfecta, limpia, recta y sana. El adulterio comienza destruyendo el matrimonio, y luego ese cáncer se extiende y va comiendo a la familia, la comunidad, la sociedad entera, y a la larga es la ruina del país y de la humanidad. El Señor Jesús, supremo maestro de los hombres, fue más allá en la interpretación del adulterio y dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Si ustedes quieren leer estas palabras del Señor Jesús, están en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. El adulterio puede llamarse pecado de cualquier color: rubio, castaño, moreno, trigueño o platinado, pero al final siempre es negro y termina ennegreciendo todo. Bien, dicho todo esto, cabe hacer la pregunta: ¿hay perdón para el adulterio? La respuesta es no. No hay perdón para el adulterio, porque no hay perdón, tolerancia o disculpa para ningún pecado. Pero sí hay perdón en Cristo para el adúltero y la adúltera. Si el adúltero y la adúltera se arrepienten de su adulterio y lo abandonan y reciben a Cristo como Salvador y por fe reciben su perdón gratuito, eterno y perfecto, hay perdón para el adúltero y la adúltera, porque Jesús llevó en la cruz el adulterio de todos nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales del Éxodo número 12. Palabras magistrales del Éxodo. No hurtarás nada a nadie. Éxodo 20, verso 15. Son 2 palabras nada más. 2 palabritas breves, pues no suman entre las 2 más de 10 letras. Sin embargo, se extienden y prolongan hasta abrazar a toda la humanidad y encerrar a todos, ricos y pobres, altos y bajos, capitalistas y socialistas,
ateos y religiosos, educados e incultos, hombres y mujeres, dentro del mismo delito y pecado. Estas dos palabritas son: no hurtarás, y son el octavo mandamiento de la ley de Dios y palabra magistral que se lee en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 15. Todos pensamos que el hurto es de poca importancia. Estamos dispuestos a aceptar que el robo, el asesinato y el adulterio son pecados graves, pero para el hurto tenemos harta tolerancia, quizá porque todos lo cometemos. ¿Qué es hurtar? Para las leyes es apoderarse ocasionalmente de algo de poca monta que pertenece a otro. Como cuando uno ve un paraguas ajeno olvidado en el restaurante y se lo lleva tranquilamente para su casa, felicitándose de paso por su buena suerte. Y uno llega a la casa, ufano con el paraguas nuevo, y le dice a la señora: mira querida, qué suerte tuve. Un tipo se olvidó este paraguas en el restaurante y yo me lo agarré. Se felicita por su buena suerte sin darse cuenta que ha violado uno de los mandamientos de la ley de Dios. Otros se quedan con el vuelto de más que le han dado en un negocio. El empleado de la caja, medio tonto como suelen ser, le da el vuelto de la compra que ha hecho y en lugar de devolverle $5, le devuelve 10. El hombre ve que el billete es de 10 y no de 5 y nada dice. Guarda rápido el billete y sale silbando diciendo: hoy es mi día de suerte. Ese infeliz me dio $5 de más. Es hurto, es apropiarse de lo ajeno, es violar un mandamiento, es pecar contra Dios. Aunque en nuestra propia filosofía criolla de vida le llamamos buena suerte, viveza, astucia, fortuna y qué sé yo cuántas cosas más. No solo se hurta dinero, también se hurta tiempo, como cuando uno tiene media hora reglamentaria para almorzar y en vez de media hora se toma hora y media. O como cuando uno no tiene ganas de ir al trabajo ese día y entonces da parte de enfermo, sabiendo que la empresa le va a pagar de todos modos, y él está más sano que un toro y ese día se va a pescar todo el día. A veces hurtamos ropa, cuando a escondidas del vigilante metemos en el bolso una camisa o una corbata o cualquier prenda de vestir de la tienda sin ninguna intención de pasar por la caja. Una vez pillaron en una gran tienda a una mujer que se llevaba, sin pagar por supuesto, nada menos que un televisor debajo de la falda. Y no era un televisor chico, era uno de los grandes. A otra mujer la sorprendieron con 3 grabadoras, varios radios a transistores y una olla a presión. Hurto, pecado, violación del antiguo mandamiento. Y casos como estos hay miles, hay millones. Tantos que han llegado a ser la plaga de los comercios y a veces la ruina de los comerciantes. Hay personas capaces de hurtarse un elefante de un circo y agregar un hipopótamo. Pero el peor hurto de todos es el que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando nos permitimos o cuando no permitimos que penetre en nosotros la palabra de Dios, que nos advierte del pecado y del peligro mortal que corremos practicando el pecado. Porque el diablo, mis amigos, que es el primero de los hurtadores, siempre está dispuesto a hurtar de nuestra mente y corazón la semilla del Evangelio. Y ese hurto que el diablo estimula y nosotros permitimos, nos lleva no solo a la cárcel o a la inmoralidad, sino a la muerte eterna. No hurte nada a nadie, y menos permita que el diablo hurte de usted, amigo mío, la palabra de Dios. Más bien, atesore esa palabra firmemente en su alma, y usted verá toda su vida cambiada y abrirse para usted la sonrisa de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales del Éxodo, número 13. Palabras magistrales del Éxodo. Cuidado con lo que dices, te puede matar. Éxodo 20, verso 16. Conocí una vez un hombre que tenía un oficio raro. Trabajaba en el juzgado de testigo falso. Era un pobre diablo que se ganaba la vida figurando como testigo en nacimientos, casamientos y contratos. Muchas veces la gente que va a anotar un niño, o quiere casarse, o quiere legalizar un contrato, se olvida de llevar 2 testigos. Entonces, ahí estaba mi amigo para figurar como testigo de ocasión, y estampaba su firma como testigo en cualquier documento por un par de pesos de propina. Precisamente yo lo conocí cuando fui a anotar el nacimiento de mi primer hija, y me fui sin testigos. Ahí estaba el hombre para sacarme del apuro. Después supe que hay millones de individuos que hacen el mismo trabajo en todas partes.
trabajan de testigos falsos, de testigos de ocasión, de testigos en casos de poca monta, y son más bien una ayuda a la sociedad que un engorro o un problema. Lo malo es cuando se sale de testigo falso para dañar, para arruinar o para cometer una cuantiosa estafa contra un prójimo y aún causarle la cárcel o la muerte. Eso es falso testimonio, esencialmente malvado y perverso. Es contra estos testigos falsos, contra estos levantadores de falsos testimonios, calumnias y mentiras, que se escribió ese mandamiento magistral de la palabra de Dios que hallamos en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y falsos testimonios hechos con el exclusivo deseo de causar daño hay a millares y a millares de millones. Son uno de los pecados más generalizados, más usados y practicados, y de los más perniciosos. Son pecados corrosivos como el ácido, venenosos como el arsénico, pérfidos como la serpiente, traicioneros como el mismo diablo. El chisme y la calumnia, la maledicencia y la murmuración infundada tienen mucho de falso testimonio, y son herramientas de Satanás para terminar con cualquier amistad, destruir cualquier familia, arruinar cualquier reputación, infectar cualquier sociedad y enviar a la condenación eterna a cualquier persona. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El mandamiento fue dado para hacer de Israel un pueblo de hombres y mujeres veraces, de lengua limpia, hablar puro, recta conciencia y alma derecha, para ser un pueblo feliz, sano y enterizo, capaz de corregir a todos los demás pueblos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El mandamiento fue dado para hacer del individuo un hombre, una mujer, de una sola palabra y palabra íntegra, para hacer que hombres y mujeres sean honestos en el hablar, veraces en el decir, verídicos en el vivir y misericordiosos en su trato con las flaquezas de los demás. Se dice que antes de decir cualquier palabra, debiéramos pasarla por este triple filtro. Primero, preguntarnos, ¿es cierto lo que voy a decir? Segundo, ¿es conveniente lo que voy a decir? Y tercero, ¿es generoso lo que voy a decir? Si lo que queremos decir no puede pasar a través de este triple filtro, mejor no digamos nada. Un falso testimonio puede arruinar para siempre la honra de una mujer, la reputación de un hombre. Puede destruir su personalidad y arrojarlos al hospicio o a la tumba. Enorme es el poder de la lengua, y Satanás sabe usarla con maestría. Sin leña se apaga el fuego, dice el libro de los Proverbios de la Biblia. Así cesa la contienda cuando el chismoso se va. Y el apóstol Santiago compara la lengua a un fuego, un mundo de maldad, capaz de incendiar el universo entero. También dice la Biblia, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por lo que menos deseas tú, es que se diga un falso testimonio contra ti. ¿Cómo necesitamos la ayuda del Espíritu de Cristo para sofrenar nuestra lengua? Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales del Éxodo, número 14. Palabras magistrales del Éxodo. No codiciarás nada de nadie. Éxodo 20, verso 17. León Tolstoy, el genial escritor ruso, cuenta la historia de un campesino codicioso. Cierta compañía de tierras ofrecía en venta terrenos, y los ofrecía en esta forma. Los terrenos tenían un precio fijo y uniforme, todos valían igual. Pero el que podía abarcar más extensión de terreno corriendo durante todo un día, se quedaba con esa porción de terreno al mismo precio. Había un campesino codicioso que pagó el precio del terreno y se dispuso a correr desde la salida del sol. Se levantó bien temprano, se fue al lugar de partida y no bien salió el sol, comenzó a correr. Corrió, corrió y corrió. Su ambición lo llevaba a correr más y más, kilómetros tras kilómetros. Pasó por lagunas, por bosques, por esteros y por pedregales. Al fin del día había recorrido una enorme extensión de tierra sin haber comido ni bebido. Pero cuando al fin de su corrida
Quiso reclamar su tierra, el hombre cayó muerto de cansancio. La codicia rompe el saco, dice el refrán, y no hay nada que hacerle. Cuanto más dinero desea una persona, cuanto más codicia cosas materiales, menos se harta de ellos. Ya lo dijo el apóstol Pablo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La palabra magistral que tenemos para comentar hoy es nada menos que el 10º mandamiento. Está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 17, y se expresa de esta manera. Si usted tiene su Biblia a mano, lea junto conmigo Éxodo 20, verso 17. Y si no tiene Biblia, mi amigo, eso es una gran pérdida. Compre una cuanto antes. Bien, el 10º mandamiento dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, no te conviene codiciar nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Por ejemplo, no habrás de codiciar su mujer, por bonita y buena que sea. No habrás de codiciar su auto Mercedes-Benz. No codiciarás su televisor a colores de pantalla gigante, ni el videotape recién comprado. No codiciarás su perro Doberman, ni su gatito persa. No codiciarás su casa nueva, ni sus muebles de madera legítima, ni su vajilla de Hungría introducida de contrabando. No codiciarás su cuenta bancaria, ni su negocio próspero, ni su chalet suizo en las montañas, ni su reloj Rolex de oro, a los cuales los funcionarios públicos les tienen particular afición. No codiciarás su cámara fotográfica Leica o Rolleiflex, porque las japonesas no vale la pena codiciarlas. Ni codiciarás tampoco el bar que tiene en su casa cargado de botellas, porque en el licor está la ruina del hombre, del matrimonio y de la familia. En fin, que no codiciarás nada de lo que pertenezca a tu prójimo, de esas cosas que son suyas porque las adquirió en buena ley. Eso no quiere decir que no podrás tener deseos de cosas buenas. Sí, amigo mío, tú tienes derecho a aspirar a una buena casa, una buena señora, un buen auto, unos buenos muebles, un buen perro, un buen gato, una buena Leica o Rolex, un buen reloj y demás cosas buenas que la vida ofrece y el trabajo honrado conquista. Lo que no se debe codiciar es lo que ya pertenece a otro, objetos, cosas y personas que ya tienen dueño. Eso es lo que no hay que codiciar. Pero aspirar a una vida mejor, más holgada, más cómoda, más placentera, sí es deseo legítimo que Dios no condena. La codicia es el deseo legítimo a una vida mejor cuando se sale de madre y se desborda hinchándose desmedidamente. Y es la codicia, no el deseo, no la aspiración, no el ansia de cosas mejores lo que Dios condena. Pero si vamos a codiciar cosas buenas, yo les puedo dar algunas de ellas. Codiciemos las prendas morales de nuestro prójimo, su altruismo, su generosidad, su calma en las pruebas, su amor al prójimo, su honradez en los negocios, su desinterés en las cosas materiales de la vida. Pero más que nada y por sobre todo, codiciemos la salvación que solo Cristo tiene para darnos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.